que agarra y que me dice: ¿ya estás grabando? Que agarra y que me dice: Soy la capitana Gila y les doy la bienvenida a este vuelo con destino a, la verdad, aún no sabemos dónde. La duración estimada del vuelo será de 55 minutos, aclarando que podrían presentarse alguna que otra turbulencia. Por favor, evite recordatorios maternales hasta el fin del vuelo. Por motivos de seguridad, les rogamos guarden su equipaje y todos los choros mareadores donde nadie puede encontrarlos. Abróchese el cinturón. Si quiere escapar de la realidad, alerta. Está permitido el uso de chemo, churro y garnacha, bebidas embriagantes, por si es necesario saltar por la puerta de emergencia. Aerolínea con Ingenio les da la bienvenida. Inicialmente eran 3, después dijeron, no hay cuarto malo. Bueno, sí hay otro 4 medio maleta, pero hoy no nos interesa otro cuarteto. Nos referimos a la cuádruple hélice, un modelo que, ese sí, puede dar resultados. Hagamos zoom en la cuádruple hélice. Incluye la participación de la academia, empresas, gobierno y sociedad civil. Por eso son 4. Agarre que me dice, propone utilizar la visión de la cuádruple hélice para platicar desde diversos enfoques sobre temas de interés de Querétaro. ¡Te la resumo! La academia aporta ciencia, investigación, análisis y formación continua. El sector público genera innovación, empleo y desarrollo económico. El gobierno, incentivos, legislación, mejora regulatoria. Agregamos a la sociedad civil organizada en sus distintos ámbitos. Es necesario incluir la voz de cada hélice. Empleo, seguridad, medio ambiente, derechos humanos, educación, salud, lotería. Son muchos los retos y enormes las problemáticas. Por eso, barajéamela más despacio. Agarre que me dice, quiere demostrar que hablando se entiende la gente. Pero, además de entenderse, se puede construir, proponer y aportar a favor de nuestro entorno. Imaginen que estamos en un avión impulsado por estas 4 hélices. Es ahora que me presento. Soy la capitana Gila y cada semana haremos un viaje que en realidad no sabemos cómo termine. Al final de cada programa veremos si el tema tiene posibilidad de aterrizar o de plano nos preparamos para un aterrizaje forzoso. Esto es, agarra y que me dice. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es César Zafra. Bienvenidos a esta emisión de Agarra y que me dice. Un nuevo programa por esta plataforma digital SM Radio, que obviamente pues, agradecemos enormemente a Beto Escárcega, a Oli, a Vale, a todo el equipo de SM Radio y sobre todo también agradezco a mis padrinos, a mi madrina, a mi padrine. Entonces, esencialmente, Agarra y que me dice es un nuevo programa que vamos a estar generando aquí en SM Radio todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. El problema que hoy hubo, pues hubo un poquito de problema técnico, por eso un poquito el retraso. Sin embargo, lo hacemos con muchísimo gusto y con un placer de estar con ustedes. Agarra y que me dice, la idea es plantear con ustedes escenarios que se viven en Querétaro sobre los distintos temas sociales, desde una visión derivada de la cuádruple hélice. ¿Cuál es la cuádruple hélice? No hablamos de otro cuadro que sirve más o menos. Entendemos que esta cuádruple hélice sí sirve como forma de participación de varios sectores. La cuádruple hélice integra el sector privado, el sector público, la academia y obviamente el gobierno. En este caso vamos a empezar con estos padrinos, como les señalaba. Quiero presentarlos a la arquitecta, la doctora, mejor dicho,
Stephanie Biondi, arquitecta graduada en Italia, maestra en diseño arquitectónico y doctora en arquitectura por la Universidad de la UNAM. Si me voy equivocando, usted me va dando un zape o algo así. Ha trabajado en Italia, Nicaragua, México, es profesora del ITESM, Campus Querétaro, en la UAC y La Salle, Oaxaca. Es integrante de la Academia Nacional de Arquitectura y ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado también en congresos y seminarios con ponencias sobre autoproducción de vivienda, teoría de la arquitectura, diseño participativo y siempre con una perspectiva de género. Eso es importante. Walter López, muy conocido, licenciado en Química por la UNAM, maestro en Ciencias en Innovación y Desarrollo Tecnológico por la Universidad de Tampa, Florida, maestro en Productos de Interés Tecnológico por la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo un doctorado en Ciencias Materiales y es director general de Consultoría Industria 55. Su experiencia profesional lo ha complementado con su activismo social. Es fundador y vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y al Estado Laico, fundador y participante de la Coalición Mexicana LGBT-TTI+. ¿No? Y Aldo Alfaro, además de ser campeón en dominó cubano, es arquitecto por el ITESM Campus Querétaro, se ha desempeñado como jefe de planeación y control de DRT Construcciones, gerente técnico de la Asociación para el Desarrollo Integral del Salitre, gerente de calidad de Pulte Bajío Construcciones, gerente en administración de moldes y cimbras Pulte México y gerente general de A+A Ingeniería y Arquitectura. Ha sido vicepresidente de capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Querétaro y es actualmente el presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. En principio, pues muchas gracias a todos, a todas y a todes, tanto su participación como la gente que nos está haciendo el favor de vernos. Muchísimas gracias. La primera pregunta, ¿qué es la cuádruple hélice? ¿Es viable la cuádruple hélice? ¿Con qué se come la cuádruple hélice? ¿Quién levanta manita? Si quiere, empiezo yo. Va. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a los que nos están escuchando. Y bueno, como ya le dijeron, yo estoy aquí representando la academia y es uno de los 4 elementos, justamente, creo, de los más que más dificultad tienen en ser parte justamente de esa hélice. Porque hay una visión un poco conflictiva desde mi punto de vista con respecto a lo que es y que debe de hacer la academia. Por un lado, siempre se ha dicho, ¿no? Los académicos en su torre de marfil no saben lo que pasa en la sociedad o en la vida real, como se suele decir. Por el otro, los académicos tratando de entrar en los demás ámbitos de la vida y siempre rechazado justamente por esa razón, ¿no? Porque están en su torre de marfil y no entienden de esto. Pero bueno, queremos participar, queremos entender, no pueden. Y se ha generado un círculo vicioso que yo espero justamente que ahora se esté rompiendo gracias a esta interacción con los otros sectores de la sociedad civil. Entonces yo considero esta una gran oportunidad justamente para empezar a estrechar esos lazos para favorecer finalmente la participación de todos, indistintamente. Muchas gracias. Walter. Bueno, yo quiero primeramente felicitarte, César, felicitarte por este programa. No te he dado la patadita, pero te la tengo que dar. Tú me dijiste que al final el programa. Entonces cumple. No quiere dar el... Luego, el tema de la cuádruple hélice es muy importante porque venimos precisamente de lo que dice la doctora Biondi, ¿no? De estas torres de marfil, de estos hilos en los que era difícil la comunicación, ¿no? El empresario viendo por su economía de su empresa, etcétera, el académico viendo por la formación de recursos humanos, la sociedad civil viendo por porque haya mejores cosas, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando la Unión Europea crece, yo estudié en España y antiguamente eran así como que cada país separado y cada quien hacía sus proyectos, etcétera. Pero actualmente, y la doctora Biondi no me dejará mentir, los proyectos comunitarios forzosamente
desde pues, hace 20 años, desde principios de este siglo, dicen que tiene que haber proyectos, si quieren fondos comunitarios, tienen que involucrar empresas, tienen que involucrar universidades, tienen que involucrar los gobiernos muchas veces, y últimamente se hablaba de la triple hélice, y últimamente ya están pidiendo que se involucre a la sociedad civil, a los usuarios de esos proyectos, la voz del cliente finalmente, ¿no? Entonces, esto es como el gran motor de la economía, de una economía pues importante como la europea, pero si nos vamos a otro gigante económico como es China, China lo que ha hecho en tan poquísimo tiempo ha sido unir estas cuatro hélices, el propio gobierno, la academia, la sociedad civil muy poquito, pero ahí está metida, para crear este boom chino. Entonces, tenemos grandes ejemplos de cómo se puede mover la economía mucho mejor si se ponen en la misma mesa de diálogo estas cuatro hélices que antiguamente en el siglo pasado estuvieron separadas con grandes problemas y que ahora ya no es intentar trabajar juntos, sino que ya es la opción, la primera opción para que realmente haya proyectos pues mucho más, ¿cómo te diré? O aterrizados a la realidad, aterrizar a la academia por un lado, también con una visión económica, empresarial. Y yo te lo puedo decir porque aquí estoy representando tres cachuchas, o sea, yo he sido profesor universitario, yo soy parte de la sociedad civil en mi faceta de activismo muy conocida, pero también soy empresario. Yo tengo una empresa de consultoría donde pues tengo que vincular muchísimo esta parte de academia con las empresas. Y creo que es la forma mucho más adecuada y moderna de echar a andar la economía y que los proyectos que se hagan, sobre todo, por ejemplo, de construcción donde yo me muevo, realmente no sean obras faraónicas que no sirvan para nada, sino que en realidad sirvan para los usuarios, que son pues, los vecinos, la gente que los va a usar. Sabemos de la existencia de las cuatro hélices, cuáles son, cómo se identifican, pero ¿cómo las vamos articulando, Aldo? Bueno, antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un placer contar con tan distinguidos ponentes. Yo entiendo la cuádruple hélice como este motor que si hacemos la acepción con un barco, finalmente es lo que le da movimiento o lo que hace que se impulse un barco para ir a su destino. En este caso, la cuádruple hélice está representada por la sociedad civil, en mi caso, y que tiene mucho que ver con el poderse sumar y que todos se suban a este barco, digamos como sociedad civil, que se puedan sumar a este barco por medio de esta hélice para hacer una participación activa, crítica, pero sobre todo propositiva. Creo que ahora con estos nuevos modelos de gobernanza y como se está llevando a cabo pues digamos la forma en que se está tratando de gobernar en este siglo XXI, pues es muy importante que primero que nos pongamos todos de acuerdo, que sepamos qué es lo que está haciendo las otras tres hélices, en mi caso, que nos sumemos y que abonemos a este tipo de esfuerzos. Hace rato platicaba con la doctora Estefanía que, pues como ya hemos participado nosotros en los foros de Querétaro Planeado, ahora en junio se va a desarrollar el cuarto foro de Querétaro Planeado, precisamente en el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, y pues con la intención de seguir abonando, de seguir participando, de seguir levantando la voz como sociedad organizada, agrupándonos también y trabajando conjuntamente con la academia, con el gobierno, y seguir siendo críticos y propositivos en lo que a nosotros nos corresponde. Creo que es muy importante que cambiemos nuestro papel de habitantes a ciudadanos. El habitante vive en un lugar, en un municipio, en una colonia, en un estado. El ciudadano participa y toma como suyas toda la problemática que se presenta en estos municipios o en este estado. Entonces, para nosotros es muy importante que como sociedad organizada levantemos la voz y hagamos valer nuestro derecho para ser escuchados. Dice que no hay que hablar mal de quien no está, ¿no? Pero pues ahorita no está gobierno, pero pues ni modo.
Doctora, ¿cuál tendría que ser la participación de gobierno para articular esta cuádruple hélice? Tal vez sería justamente el pivote, debería ser el pivote que articula las hélices. Y si no está ese pivote, pues nos tenemos que articular entre nosotros. ¿Es posible lo cual, eso? Sí, claro, aquí estamos. Dejar a gobierno. ¿no? Bueno, aquí estamos justamente conversando y construyendo una intesa, un entendimiento entre esta parte importante de la sociedad civil, y creo que eso puede ser el estímulo para gobierno. O bien ejercer desde este lado una presión para que el gobierno asuma finalmente su papel, ¿no? Que es justamente el de coordinar. No puede haber gobernanza si no hay una buena voluntad por parte del gobierno. Y más que una voluntad, ¿no? Justamente la articulación. De todos modos, aunque no esté, yo creo que estos ejercicios son muy útiles porque tenemos que empezar a dialogar entre nosotros. Y, por ejemplo, Walter ponía el énfasis sobre la cuestión económica, ¿no? Que sin duda es fundamental. Yo pondría el énfasis sobre la cuestión social. Es decir, si no vemos los beneficios que puede haber o puede no haber para ciertos sectores de la población, que la economía crezca, que el Estado sea muy pujante, desde mi punto de vista, tiene poco valor. La sociedad civil como tal pues es parte fundamental también en esta cuádruple hélice. ¿Está consciente de la importancia que tiene? ¿Hay suficiente sociedad organizada, Walter? Mira, ¿Le entran al tiro? yo te diría que sí. Un ejemplo es la coalición queretana por la movilidad, que surgió así espontáneamente para detener esta idea del segundo piso. Que la misma sociedad decía, oye, espérame, no, hay mucho. Si están en Seúl, en Madrid, quitando segundos pisos, ¿por qué vamos a meternos a una cosa del siglo pasado cuando hay muchas alternativas arquitectónicas, ya sostenibles, etcétera? Y sí, creo que además Querétaro, tenemos que decirlo así, yo he vivido en muchas ciudades del mundo y de México, la sociedad civil queretana es una sociedad muy participativa. Entonces yo diría un rotundo sí. Y lo que pasa es que estamos aprendiendo, cada quien estaba en su silo. El gobierno antiguamente decía, oye, pues yo para qué le pregunto a la gente, yo sé qué hacer, yo soy el papá. Entonces yo administro, soy el papá gobierno, administro los bienes públicos y pues sé lo que te conviene y te hago una carretera y eso que yo a lo mejor hacia un foro, etcétera, ¿no? Actualmente en el siglo XXI, con todas las redes, con todo esto, la sociedad civil ha puesto su voz magnificada a través de las redes sociales que están ahí y obviamente con el discurso de gobernanza, de sostenibilidad, pues es impensable ya gobernar, o sería impensable gobernar, aunque a veces sucede, sin esta escucha de voz, es como el público, ¿no? Y la innovación lo ha hecho, ¿no? Sony, el gran ejemplo, ¿no? Las empresas venían innovando y hacían como un producto y después veían si le gustaba o no le gustaba al cliente. Claro. El director de Sony en los 80 cambió esta visión y dijo, a ver, ingenieros, no me vengan a presumir algo que a lo mejor no le va a gustar al público. Quiero algo para la juventud, que lo escuchen cuando vayan corriendo. Y entonces cambió la jugada y les impuso un concepto que no estaba y finalmente puso a trabajar a sus innovadores, a sus tecnólogos, y descubrió el Walkman. O sea, forzó a que hubiera algo que no existía, pero que sabía que era una necesidad de la gente que corría y que era gente joven, etcétera. Entonces yo creo que esto es una visión de la cuádruple hélice, es decir, sentarse y decir, a ver, ¿qué necesita? Pues obviamente el administrador, ¿qué va a aportar la academia en conocimientos? ¿Qué va a aportar los colegios en todo el know-how que tienen? Pero sobre todo con una visión en que sirva. ¿Para qué queremos un puente bonito si nunca va a pasar por ahí nadie? O las bicicletas no van a pasar por ahí. O lo peor, ¿no? Tienes el puente y la gente pasando por abajo. Claro. Porque no le preguntaste a la gente qué es lo que quería. Vemos a los modelos
digamos, esta cuádruple es un modelo para el desarrollo. Y así, y utilizando un poquito las palabras de Estefanía en relación a que ven a la academia o a las otras hélices desde esta torre de cristal, o esta torre de marfil, perdón, ¿cómo hacemos que la gente, que estos chavos reggaetoneros, que la gente que es el transporte público, las madres solteras, etcétera, vean una posibilidad en este modelo? Y digo, a lo mejor esto es utópico, sin la necesidad de que sufran que ya me inunde porque ya llovió o porque ya no está pasando el camión cuando se debe de dar. Entonces, ¿de qué manera podemos generar la posibilidad de que la gente se pueda involucrar para que ella misma genere estos cambios? Mira, fíjate que coincido con Walter. En una entrevista que tuve la semana pasada, se comentó que aquí en Querétaro la sociedad es muy crítica, muy participativa, especialmente en Querétaro. Las personas, pues yo creo, no nos quedamos callados y tenemos esta buena costumbre de participar porque nos duele nuestra ciudad, porque queremos que sea cada vez mejor y porque tenemos, esa cercanía también con el gobierno para poder participar. Ahorita, como se están llevando a cabo los últimos eventos y ahorita, como comentaba Walter, por ejemplo, con el segundo piso que se plantea para 5 de febrero, pues sí, por todos lados brincamos los organismos, de la sociedad organizada a manifestarnos en contra de esta idea, porque finalmente es algo que no va a resolver el problema. Aquí no es, y eso es algo que es importante decirlo, no es ir en contra solo porque sí o solo por querer llevar la contraria. Al contrario, yo estoy en contra, pero hago mi propuesta para que la conozca, en este caso la autoridad del gobierno, y que vea que hay otras opciones, que a lo mejor se tiene que regresar a la etapa de análisis y que este análisis es la base primordial para el éxito de cualquier proyecto que se quiera llevar a buen fin. Entonces, aquí, como decía César, lo de los chavos reggaetoneros, creo que todos hemos pasado por esa etapa donde queremos ser ignorantes conscientes de nuestra realidad, de nuestra sociedad, pero somos críticos. Si a ese criticismo, a esas ganas de participar, le empezamos a dar voz, y hay muchos jóvenes que sí son proactivos, que sí están participando, que se acercan a las asociaciones, por ejemplo, en nuestro caso al Colegio de Arquitectos, sí son jóvenes que quieren, aparte de hacer valer su voz, participar y decir, oye, pues es que yo estuve ahí, y eso es lo que yo veo muy diferente aquí en Querétaro, en la sociedad en general queretana. Pues sí tenemos estas ganas de participar, estas ganas de ser escuchados, pero sobre todo de proponer, de hacer valer nuestro derecho a conocer y a participar activamente. Bien, vamos a hablar un poquito. ¿Quieres decir algo, Estefanía? ¿Quieres decir algo o no? Sí, gracias. Si es posible, Sí, claro. quisiera añadir algo a lo que estamos escuchando, que me está dando la impresión que está las 4 hélices, ¿no? Y una base, y que tenemos que preguntarnos cómo conectamos con esa base, ¿sí? Sí. Pero por un lado, las 4 hélices son ya una emanación de la base, ¿no? Y por el otro lado, ahí abajo están sucediendo muchas cosas que a lo mejor solamente tenemos que voltear a verla, ¿no? No sé si recuerdan, para mí se ha hecho ha sido un hecho emblemático en Querétaro. Cuando estaban remodelando el Jardín el Jardín Guerrero, y se querían llevar la fuente. La habían desarmado para llevársela a Santa Rosa. Y los jóvenes que ahí bailan sus cosas raras, que yo ni sé cómo se llama, ¿no? Se plantaron en la plaza hasta que lograron que la fuente no se moviera de ahí. Esa es una forma de participación espontánea, ¿no? Que es importantísima. Y como estos jóvenes, que repito, han quedado emblemáticos para mí,
Hay mucha gente que en este momento está haciendo ciudad. Hay mucha gente que construye su casa y que traza su calle y que después se organiza para que haya infraestructura y que después pide que, y así, ¿no? Una serie de procesos que salen desde abajo que están haciendo ciudad. Tenemos que romper esa brecha que existe entre gobierno y ciudadanía, pero también entre los que somos representantes de la sociedad civil organizada y esa sociedad que a lo mejor no está organizada formalmente como lo estamos nosotros, pero está haciendo. Hay colonias en las que hay gasolineras detenidas sin abrir porque los habitantes se han opuesto, ¿no? Entonces, creo que sería una cosa maravillosa poder mapear, por ejemplo, en esta ciudad, todas esas fuerzas vivas que están haciendo algo. Democratizar la cuádruple hélice. Sí. No, pues, a ver, voy a poner, a plantear un escenario, bueno, mejor dicho, un contexto sobre lo que es Querétaro, cómo se ha desarrollado Querétaro. Ustedes me van diciendo si vamos bien o no, vamos regresando. En principio es un contexto, ¿no? Donde en Querétaro pues hay viviendas de tipo horizontal, con un crecimiento expandido, un crecimiento exponencial en parque vehicular. Inclusive me decían que hay más crecimiento en parque vehicular que nacimientos en el estado. Rezagos en transporte público, alta densidad de población, infraestructura pluvial rebasada, problemas en el abasto del agua, desarrollos industriales y detonantes como el Aeropuerto Internacional de Querétaro y pues obviamente la inseguridad. Digamos, en ese contexto podemos decir que viene Querétaro desde los últimos 30 años hacia la fecha. ¿Hay forma de cambiar esto? Yo creo que sí, más que cambiar y un poco cerrando la idea de la doctora de cómo podemos hacer partícipes a los jóvenes, creo que ahorita esta es una forma en la que los podemos hacer participativos. ¿Por qué? Porque ellos ya traen la tecnología, las redes, la comunicación, digamos, al momento y en tiempo real. Y lo único que necesitan muchas veces es nada más conocerlo. Entonces, en el momento en que nosotros como sociedad difundamos para hacer llegar estos mensajes a los jóvenes, de forma automática en redes, ellos empiezan a participar. Que ahí se tendría, yo creo que armonizar la información. Así es. Para que se pueda generar. Que sea información real, que no sea infodemia y que puedan ellos conocer de primera mano el problema o el origen del problema para que puedan participar. Ahora, en lo que dices de 30 años para acá de Querétaro, pues sí, efectivamente el crecimiento ha sido exponencial. Hay muchos temas que se han quedado rezagados, que tenemos que ponernos al corriente en el tema, por ejemplo, de movilidad. Pues sí, como lo comentas, hay una migración a Querétaro desde el sismo del 85 que no se ha detenido y que cada día que llega una familia a Querétaro, pues muchas veces llega con 4 vehículos, porque además esa es otra de las ventajas o de lo que ven en Querétaro como algo positivo, que somos una isla ahora sí dentro de esta inseguridad y dentro de esta economía nacional, donde tenemos y generamos oportunidades de empleo y vivimos en una ciudad segura, limpia, que eso es muy atractivo para muchas personas. Hace rato lo comentaban en el sentido de los ciclistas. Hay ciclistas que llegan aquí a Querétaro y que dicen, oye, por supuesto que yo me subo a una bicicleta. Personas que viven en otras ciudades, por ejemplo en Zacatecas, dicen, oye, no, pues es que acá está imposible, ponte a pedalear cuesta arriba o cuesta abajo, y aquí tenemos la ventaja de estar en una planicie, en un valle, donde podemos hacer estas conexiones ya muy fáciles. Entonces,
creo que estamos en un momento crucial aquí en Querétaro donde nos tenemos que poner al corriente, donde tenemos que planear el siguiente Querétaro para los próximos 15, 20, 30, 50, 100 años, y que afortunadamente se está dando con la participación de la sociedad, la academia y trabajando conjuntamente con el gobierno. Walter, utilizando la analogía de Aldo de hace ratito en que vamos en un barco, ¿es posible darle otro rumbo? ¿Hay que hacer un golpe de timón? ¿Tú cómo ves esta circunstancia del desarrollo en Querétaro? Mira, sí, Querétaro tuvo un ejercicio muy interesante que se llamó Q500 hace una o dos administraciones. El municipio de Querétaro lo hizo con expertos mundiales precisamente para decir esto. Ya se veía que venía un desarrollo exponencial muy grande y decíamos, bueno, vamos a cometer el mismo error de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México, o hacemos algo diferente con gente que venía de otros países. Finalmente hicieron este análisis, este estudio muy importante de planeación, y se llama Q500 porque era decir, ¿cómo imaginaban la gente? Estoy hablando hace 10 años, ¿no? 10 años atrás, ¿cómo imaginaban que iba a ser Querétaro? ¿Cómo imaginaban y querían que fuera Querétaro en sus 500 años de fundación? O sea, en el 2031, ¿no? Y finalmente, aquí es donde tuvimos un gran tropiezo, o sea, no estamos inventando el hilo negro, o sea, tuvimos el gran tropiezo, el estudio maravilloso está ahí, hubo unas expectativas muy grandes y ¡brum!, se desinfló. Y entonces algo que podías, porque obviamente tú sabes, en este país cambian las administraciones, cambian las historias, el líder o la líder de los proyectos se va a otro lado, y esto no hay continuidad, esto es algo terrible de México, que no haya estas continuidades. Entonces, ese trabajo que podíamos haber aprovechado 10 años para ahorita empezar a decir, mira, ahí están los resultados de ese Querétaro de los 500 años, pues nos echó al caño la basura y tenemos que volver de nuevo. Pero yo lo que quiero decir es que hace 10 años expertos y la ciudadanía lo dijeron, entonces sí vamos hacia... pero también creo que todavía estamos a punto de no rebasar esa línea roja todavía, si empezamos a hacer algo ahorita, de decir, porque si ya nos cargamos los bosques, los mantos acuíferos, empezamos, ya se junta, se hace una gran mancha urbana y cometemos el mismo error de Guadalajara, olvídate, ya no puedes tú quitar casas y quitar cosas y echar para atrás. Esto es un momento crucial para Querétaro para decir, oye, sabes que sí necesitamos ese cambio de timón, de visión y de acción, pero precisamente consensuado, que no sea solamente una entidad que ahí fue un municipio con el Implan y todo esto, y ahora ya hay 4 hélices más, donde decir, hacia dónde vamos ahora sí todos para evitar que cada cambio de administración se acabe esos esfuerzos. Fíjate, con lo que comenta Walter, en este caso el Q500 fue, les voy a dar unos datos, primer plan estratégico para alcanzar un desarrollo sostenible, equitativo y próspero. Esos eran los 3 ejes que se manejaban en el Q500 y eran para el municipio de Querétaro, con perspectiva metropolitana para el 2031, que se cumplirían los 500 años de la fundación de Querétaro. Y se basó básicamente en 6 ejes: productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental, gobernanza y legislación urbana. Y dentro de este modelo de ONU Habitat, que fue como se evaluó al municipio de Querétaro, resulta que tuvimos una calificación de 50 a 59 puntos, o sea, prácticamente estábamos reprobados en ese momento en que se hace la evaluación, y a partir de ahí se habla ya, por ejemplo, de la Agenda 2030, que, bueno, pues yo creo la doctora Estefanía sabe bastante de esto, entonces le paso ya, la palabra. Claro, ya a partir de este primer esfuerzo que fue muy valioso, el Q500, se vio, y en lugar de estos 6 ejes que manejaba el Q500, se manejan 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estamos hablando de 17, porque tienes que ver a los municipios, a los estados, a las ciudades como unos entes completos.
no en fracciones. Si ahorita nos pusiéramos a atender nada más el tema de movilidad, dejaríamos de lado muchos otros temas que son muy importantes. Entonces, bueno, la doctora, si nos quiere comentar algo de esto. Gracias. Bueno, pero esta es la prueba justamente que la sociedad civil, las diferentes hélices están preparadas, ¿no? Aldo ahora mencionó aspectos del Q500 que muestran, ¿no?, que lo conoce y que está dispuesto, está comprometido para que ese plan se siga llevando a cabo. Y por cierto, existe un indicador de prosperidad urbana. Entonces, es un indicador que considera no solamente el aspecto económico, sino una serie de factores, los 6 ejes que mencionó Aldo, en los que el bienestar de la población es fundamental, ¿no? Entonces, repito, de nada sirve ser un Estado muy pujante si hay parte de la población que está marginada, que Claro. estamos dejando atrás, ¿no?, que no estamos incluyendo en ese desarrollo. Que finalmente no va a ser sostenible. Más temprano que Exacto. tarde ese crecimiento te lo va a echar para abajo si tú no creces con igualdad de condiciones a toda tu sociedad, porque si no, finalmente el lastre va a ser tan grande, tan grande, tan grande, tan grande que te va a colapsar ese crecimiento. Y, perdón, yo No. quisiera homenajear al doctor Carlos Arvizu, que seguramente ustedes han conocido, Claro. que ha sido colega y maestro para mí, porque conocí esta ciudad de manera excelente, y él decía 2 cosas. Una, dejemos en paz el centro histórico. El problema no es el centro histórico, ¿no? El centro histórico ya tiene lo que debe de tener, ya está bien, ¿no? Pensemos en el resto de la ciudad, porque ahí están los problemas, ¿sí? Y la segunda cosa, el resto de la ciudad está sobrediagnosticado. Ya se saben cuáles son los problemas, hay que empezar a actuar. Y bueno, el Q500 podría ser una de esas acciones, ¿no? No quiero tomar el papel del tío Malacopa de la fiesta de 15 años. Pero todo está muy Pero tómalo. muy padre. Pero, digo, por ejemplo, cuando, ustedes lo saben perfectamente, cuando se hace una infraestructura de drenaje y todo este rollo, pues a veces pues no se ve bonito porque no se ve, ¿no? Me refiero a los gobiernos, más que gobiernos, a los políticos. Ese cortoplacismo, esa circunstancia que muchas veces, pues por quedar bien, genero que una obra se acelere a lo sonso, o no hago una obra que se necesite en este momento por hacerme una estatua, no sé, estoy hablando en cosas que a lo mejor suceden en Suiza y no aquí, pero ¿de qué manera poder lograr que eso no ocurra aquí ya más allá de Querétaro, en México, ¿no? Bueno, no sé si Adelante. no estoy exagerando, pero Se enojó ya. ese es un tema, un razonamiento que yo nunca he entendido, ¿no? Si la población te está pidiendo que mejores la infraestructura del drenaje, ¿no?, si tú lo haces, después te lo reconoce, que se vea o no se vea, se verá el resultado, ¿no? Si la presidenta del comité de vecinos de mi colonia dice, tenemos un problema de inundación, por favor, mejora el drenaje, y tú le dices, no tengo recurso para el drenaje, te pongo topes, ¿no? Entonces, ¿dónde está la lógica? A lo mejor el drenaje no se ve, pero te resuelve. El tope se ve y no resuelve, empeora el problema. Entonces, ese razonamiento yo no lo entiendo. No sé, mis colegas. Yo creo que tenemos tema o tela de dónde cortar para este y otros muchos programas. Entiendo que, bueno, por fallas técnicas, por la electricidad, pues empezamos tarde, el tiempo ya casi se nos termina. Y creo que son temas que sí podemos seguir analizando porque hay mucho que decir, hay mucho que abonar. Es impresionante la participación de los jóvenes, por ejemplo, ahora en el 8M,
que ves la mayor cantidad de mujeres jóvenes, o sea, en su gran mayoría eran mujeres jóvenes que salen a manifestarse y que no se quedan calladas, como dice la doctora. Conozco a una muy buena amiga mía, un saludo a Lila Cruz, activista de la presidente y activista de la Sociedad de Colonos de Álamos, y ella, digamos, siempre ha levantado la voz con las autoridades para decirles, ¿sabes qué? Pues este problema nos duele y quiero que lo atiendas, y lo atienden. Entonces, creo que todavía tenemos para seguir hablando mucho de este tema. Walter. Sí, yo creo que es un tema complicado en México de la falta de planeación, ¿no? O sea, como que los políticos y los partidos y todo pienso ni siquiera en un sexenio, en 3 años, porque después tengo que seguir haciendo campañas y campañas y campañas. Y creo que es difícil que el tema técnico, o sea, no se han dado cuenta que el tema técnico corre por otro carril al tema político. El tema político sí, todos los países tienen elecciones, etcétera, pero estos son temas técnicos. Estamos hablando de urbanismo, de movilidad, de participación, son temas totalmente técnicos. Y creo que esto es parte de la gobernanza, en esa famosa mesa de cogobernanza, el decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo 1000 cosas encima, como todos los gobiernos lo tienen, pero el tener esa voluntad, lo que se llama voluntad política, de decir, oye, yo me siento a esa mesa porque sé que hay especialistas del otro lado, es el colegio de arquitectos, de ingenieros, está la sociedad civil que tiene un conocimiento, está la academia que son repositorios y generadores de conocimiento, y está la voz del cliente, que cualquier empresario lo primero que te dicen es, escucha la voz del cliente, porque si no le escuchas, no te va a comprar. Y el político es, si no lo escuchas, no te va a votar. Entonces, creo que es un primer ejercicio. Querétaro lo ha hecho, el municipio de Querétaro, por ejemplo, ha bajado gran parte de sus problemas porque ha hecho ha dicho, oye, tengo un fondo público para hacer algunas cosas en infraestructura, y ha hablado con algunos vecinos y los vecinos han votado. Es una como democracia directa muy incipiente, pero ahí está. A diferencia de decir, oye, yo pongo topes aunque tú quieras un drenaje profundo, ¿no? Pero creo que es esto, creo que ahí vamos, pero todavía vamos gateando. Por eso es la importancia de este programa y de la cuádruple hélice, es decir, ya es tiempo de que nos sentemos, que no haya comités solamente intergubernamentales, tienen que ser comités con las cuádruple hélices. Todo mundo tiene que aportar, los jóvenes tienen muchísimos recursos que aportar, las universidades, la sociedad civil, las empresas tenemos mucho que aportar, etcétera. Pero lo que necesitamos es perdernos ese miedo. Porque es bien fácil decir, bueno, yo soy el rey de mi silo y hago lo que yo quiera. Pero espérame, la ciudad no es un silo, no son colecciones de silos, de tubos. Somos una comunidad. Claro. Y entonces el poder hablar y el poder decir, oye, sí, hay problemas torales. A lo mejor no vamos a hablar en esa mesa de cogobernanza problemas pequeñitos, pero grandes problemas como es la movilidad, como es hacia dónde queremos crecer, como es el tema del agua, como es el tema de la seguridad, etcétera. Ahí sí necesitas la participación de toda la comunidad representada en las cuádruple hélices, y eso funciona, y funciona para la economía, pero también funciona para un desarrollo sostenible de las ciudades. Como dice Aldo, pues, estamos un poquito medidos en cuanto a tiempo. Sin embargo, pues sí, quiero tomar la palabra y sí ver la posibilidad, nos pondríamos de acuerdo, que generemos, no en 6 meses, obviamente, un tiempo más razonable, que generemos esta continuación de esta mesa. Y más que pedirles una conclusión, generar el entremés del siguiente programa, que se quedó en la lista, ¿no? Me gustaría que tocáramos el tema de la inclusión, la perspectiva de género en el desarrollo, antes de que nos corten. No, hagamos un programa sobre eso. ¿Ya? ¿Tan? Pues muchísimas gracias. Hagamos un programa de eso. Aquí estamos comprometidos. Vale la pena. Y bueno, agradecerles a todos ustedes su atención. Los esperamos la próxima semana. 6 de la tarde, SM Radio, que agarre y que me dice. Muchas gracias. Que agarra y que me dice.